Leyes de la dinámica. La dinámica explica las causas que provocan los movimientos. Se basa en tres leyes establecidas por Isaac Newton. Primera ley, ley de la inercia. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que actúe sobre él alguna fuerza neta o resultante. Segunda ley, el vector fuerza neta o fuerza resultante es igual a la masa del objeto por el vector aceleración. Toda fuerza neta o resultante ejercida sobre un cuerpo provoca en este una aceleración, la cual es proporcional a la fuerza. Y la tercera ley, ley de la acción y reacción, si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, este responde al cuerpo A ejerciendo una fuerza de igual módulo, pero de sentido contrario. Vamos a estudiar la segunda ley de Newton, porque la primera ley ya vimos en el tema anterior en equilibrio. Segunda ley. Tomando en cuenta entonces la fórmula para la segunda ley, el vector fuerza neta o fuerza resultante es igual a masa por el vector aceleración. Partimos de esta fórmula para estudiar la segunda ley. Y esta fórmula está en forma vectorial. Por lo tanto, se deriva en lo siguiente. Para el eje X, fuerza resultante en el eje X es igual a la masa del objeto por la aceleración en el eje X. Y también para el eje Y, fuerza resultante para el eje Y es igual a masa por aceleración en el eje Y. De la primera, podemos despejar la masa o podemos despejar la aceleración. Vamos a despejar la aceleración. Si despejamos la aceleración, la masa que está multiplicando pasa a dividir a la fuerza resultante, quedando de la siguiente manera. Aceleración en el eje X es igual a la fuerza resultante en el eje X dividido para la masa. Y en la segunda parte, si despejamos la aceleración en el eje Y, nos queda aceleración en el eje Y es igual a la fuerza resultante en el eje Y entre la masa. Esto nos indica que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. A mayor fuerza, mayor aceleración. Mientras que la aceleración es inversamente proporcional a la masa del objeto o del cuerpo. Quiere decir que a mayor masa, menor aceleración, o lo contrario. A menor masa, mayor aceleración. La composición, si aplicamos esta forma vectorial, nos compite realizar la composición de fuerzas. Si aplicamos esta segunda parte, todo esto, tenemos que aplicar la descomposición de fuerzas para resolver los ejercicios. Podríamos entonces hacerlo de dos formas, mediante composición o mediante descomposición de fuerzas. Vamos a ver un ejercicio luego en la que vamos a aplicar estos dos casos. Veamos primero qué es peso. Peso de un objeto. Se define como la fuerza de la gravedad sobre el objeto y se puede calcular como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Es decir, el peso o el módulo del peso es igual a la masa por el módulo de la gravedad. Puesto que el peso es una fuerza, su unidad es el newton. Tenemos aquí un objeto cuyo peso va a ser igual a masa por la gravedad. Un ejercicio. Determine el módulo del peso de un objeto cuya masa es 10 kilogramos. La masa tiene que estar en kilogramos. Masa del objeto y
el peso hace que la aceleración esté dirigida hacia abajo. Siempre la aceleración de la gravedad, G le vamos a representar a la aceleración de la gravedad, ¿sí? Es un vector la aceleración, tiene módulo, dirección y sentido el sentido es hacia abajo. Siempre. Entonces el peso vemos que tiene también un sentido hacia abajo, el mismo sentido de la aceleración de la gravedad. Para este ejercicio, los datos que nos dan la masa del objeto, 10 kilogramos, tiene que estar en kilogramos la masa. G, el módulo de la aceleración de la gravedad, es 9.8. 9.8 para la Tierra. La aceleración de la gravedad en la Tierra es 9.8. ¿Qué unidades? Metros por segundo al cuadrado. Esas son las unidades de aceleración. Otro dato, no tenemos más datos. Incógnita, nos piden determine el módulo o magnitud del peso. Tenemos el peso, este es el peso, el vector peso apunta hacia abajo y nos piden el módulo de ese vector. Entonces P es igual a incógnita. Solución, partimos de la fórmula P es igual a M por G. Módulo del peso es igual a masa por el módulo de la gravedad, de la aceleración de la gravedad. Siguiente paso, tenemos la masa así, 10 kilogramos. Tenemos la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Reemplazando nos queda entonces así, 10 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y multiplicando 10 por 9.8, la coma que recorría un lugar para la derecha y quedaría 98 kilómetros metros por segundo al cuadrado. Eso es newtons. ¿Sí? El peso se mide en newtons, entonces los kilogramos metros por segundo al cuadrado que quedan se convierten en newtons. Tenemos entonces ya el peso de este objeto cuya masa es de 10 kilogramos. Siguiente. Problemas de aplicación para la segunda ley de Newton. Vamos a ver un problema. Tenemos aquí la figura. Una tortuga de 1.2 kilogramos tiene 3 fuerzas actuando sobre ella, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la aceleración horizontal y vertical de la tortuga? Vemos que aquí hay 3 fuerzas, una de 22 newtons, otra de 16 newtons, otra de 30 newtons. ¿Sí? Esas 3 fuerzas están actuando en la tortuga, cada una con su módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Esta, por ejemplo, tiene un módulo de 16 newtons y la dirección es vertical hacia arriba, un ángulo de 90 grados estaría formando. Este, en cambio, tiene un módulo de 22 newtons y la dirección sería 180 grados. Si le vemos en coordenadas polares, la dirección es 180 grados. Y esta fuerza, cuyo módulo es de 30 newtons, y la dirección sería todo este ángulo, ¿sí? Desde el eje X en sentido antihorario hasta que tope al vector, que sería en este caso 360 menos 30, 330. Esa sería la dirección para este vector. Y también hay otra fuerza que es el peso. El peso siempre apunta verticalmente, pero hacia abajo, el sentido es hacia abajo. Este peso, vemos que tiene su módulo, podemos calcular su módulo. ¿Por qué? Porque me dan la masa de la tortuga, 1.2 kilogramos de masa, y multiplicándole por la aceleración de la gravedad por 9.8 podríamos sacar el peso de la tortuga. ¿De acuerdo? Este es vector peso. Veamos, antes de sacar los datos, realicemos la descomposición de este vector de 30 newtons de módulo o de magnitud. Si nos vamos rectito hasta que tope el eje horizontal, ¿sí? Vemos que aquí tenemos la componente
de esta fuerza en el eje horizontal, en el eje X. Si lo vamos a graficar así. Si no me sale bien, disculpas porque estoy haciendo a mano alzada, pero me sale exacto. Rectito. Aquí pongo la saeta. ¿Ya? Esta es la componente de esta fuerza en el eje X. Y la componente en el eje Y, en cambio, estaría, cogemos desde la esquina, desde el extremo, y nos vamos horizontalmente hasta que tope, ¿sí? Hasta que tope acá, con líneas entrecortadas nos vamos. No me sale bien, pero sí, con líneas entrecortadas nos vamos hasta que tope el eje Y. Y hasta donde tope al eje Y, esta sería la componente. Lo voy a hacer acá. La componente rectita tengo que hacerle. La componente de quién? De esta fuerza, cuyo módulo es 30 newtons. Esta sería la componente en el eje Y. ¿Ya? Veamos entonces los datos. Datos. La masa de la tortuga, 1.2 kilogramos. Fuerza 1, 16 newtons. Acá le he llamado fuerza 1. Fuerza 2 le he llamado a esta vector, fuerza 2, a este vector. Y fuerza 3 a este vector de 30 newtons. Como le he puesto F3, entonces quiere decir que la componente en el eje X de esta de aquí viene a ser que F3, pero para el eje X. ¿Sí? Y esta componente viene a ser Fy, F sub Y, pero F3, pero para el eje Y, F3Y. ¿Ya? F3Y. Entonces este viene a ser el vector F3, ¿sí? El F3, el vector F3, cuyo módulo es 30 newtons. Este viene a ser el vector F1, le he puesto, aquí está, vector F1, cuyo módulo es 16 newtons. Este le he llamado F2, vector fuerza F2, cuyo módulo es 22 newtons. ¿Correcto? Listo. Incógnita o incógnitas. ¿Cuál es la aceleración horizontal y vertical de la tortuga? Entonces aquí nos piden A sub X y A sub Y. Solución. Lo podemos hacer de dos formas, por composición y por descomposición de fuerzas. Vamos a hacerle la primera por composición de fuerzas. Aquí tenemos A sub X. A sub X es igual a fuerza resultante en el eje X dividido para la masa. Siguiente paso. Aceleración en el eje X es igual, ¿sí? Reemplazo, veamos aquí, fuerzas resultante. ¿Qué significa fuerza resultante en el eje X? Que voy a tomar en cuenta todas las fuerzas que están actuando en el eje X. Y en el eje X vemos que está actuando ¿cuántas fuerzas? Una para la derecha y otra para la izquierda. Esas son las dos fuerzas. La que está para la derecha va con signo positivo, la que apunta para la izquierda tengo que tomarle en cuenta con signo negativo. ¿Sí? La que está para la derecha es F3X, pero F sub 3X yo le puedo poner, ¿a qué es igual esto? Al módulo del vector, a 30 newtons, por el coseno del ángulo de 30, para sacar esta componente. ¿Sí? La componente en X es con coseno. Entonces, módulo del vector, en este caso es 30 newtons por coseno de 30 grados. Positivo. Aquí está el positivo, signo positivo. Menos, porque es negativo, porque está a la izquierda. Menos la fuerza
22 newtons de módulo, menos 22, y no hay más fuerzas en el eje X. Todo eso sobre la masa. La masa es 1.2 kilogramos. ¿De acuerdo? Paso 3. Aquí yo puedo multiplicar esto en la calculadora. 30 por coseno de 30 menos 22 y ya me va a dar la respuesta en el numerador. Sacamos la respuesta de todo el numerador, con lo cual me queda 4 newtons entre 1.2 kilogramos. Y esto me da, dividiendo 4 para 1,2, me va a dar 3,3 metros por segundo al cuadrado. La aceleración que me están pidiendo siempre se mide en metros por segundo al cuadrado. Esas son las unidades de aceleración. Ya tengo la aceleración para el eje horizontal. Aquí, aceleración para el eje horizontal, ya tengo 3,3 para el eje X. Y es positivo. Vamos ahora a la aceleración en el eje Y. A sub Y. A sub Y es igual a fuerza resultante en el eje Y para la masa. ¿Sí? Esta fórmula es la segunda ley de Newton. Estoy despejando la aceleración. Fuerza resultante en el eje Y. Veamos qué fuerzas están actuando en el eje Y. Dos fuerzas, la de 16 newtons y la F3Y. Entonces, esas dos tienen que ir aquí. En el paso 2 voy a poner esas fuerzas. Ah, y también la del peso, ¿no? Sin olvidarnos también el peso. Aquí está fuerza de color verde del peso. Es decir, dos están apuntando hacia abajo y una está apuntando hacia arriba. Tres fuerzas. Le he puesto primero la de 16 newtons, la positiva, signo positivo. Signo negativo a la de 30 newtons, seno de 30, es decir, a la componente de la fuerza 3 en el eje Y. Esta componente es igual a módulo 30 newtons por el seno del ángulo, seno de 30 grados, menos el peso. El peso, esta fuerza de color verde, ¿cómo calculo el peso? Masa por gravedad. La masa es 1,2 por la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, 1,2 por 9.8, compruebe que le sale 11,8. ¿Sí? Repito, la masa por la aceleración de la gravedad para calcular el peso. Este peso, 9.8 por 1,2 o 1,2 por 9.8 y lo va a salir 11,8. Pero tiene signo negativo. ¿Por qué signo negativo? Porque está en el eje de las Y negativa, apuntando hacia abajo. A continuación, aquí podríamos en la calculadora ya digitar todo esto. 16 menos 30 seno de 30 menos 12.8 y obtenemos una sola respuesta para el eje, para el numerador de esta fracción, con lo cual nos queda negativo, menos 10,8 newtons entre 1,2, dividiendo menos para más nos va a dar menos, es decir, la aceleración en el eje Y es negativa, cuyo valor sale 9 metros por segundo al cuadrado. Entonces la aceleración en el eje Y es negativa, está apuntando hacia abajo, mientras que en el eje X la aceleración es positiva, estaría para la derecha. Y estas dos son las respuestas al ejercicio. Podríamos escribirle también de la siguiente manera a la aceleración. Como la aceleración es un vector, podríamos escribirle así. La aceleración en forma vectorial es igual a, y vamos a poner en componentes rectangulares, porque estas son las componentes rectangulares. 3,3 para el eje X, ¿sí? La aceleración en el eje X, 3.3, punto y coma, y en el eje Y, menos 9. Cierro paréntesis y metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Este es el 9. Entonces quiere decir que este vector, si le graficamos, va a estar en el cuarto cuadrante. La aceleración estaría en el cuarto cuadrante, ¿sí? Estaría para acá, si le graficamos. Listo.
El mismo ejercicio lo podemos resolver ahora mediante la composición de fuerzas. Lo que ahorita hicimos es mediante la descomposición de fuerzas, ¿sí? El ejercicio lo hicimos mediante descomposición de fuerzas. Aquí está. La fuerza de F3 de 30 newtons, ¿sí? Hallamos la descomposición F3X y la descomposición en el eje Y, F3Y. Y para eso aplicamos esta fórmula de la segunda ley de Newton. Ahora lo podemos hacer el mismo ejercicio, pero por composición. Veamos por composición de fuerzas. Para ello, utilizo en cambio la fórmula de la segunda ley de Newton, pero en forma vectorial. ¿Sí? Utilizaríamos en forma vectorial de la siguiente manera. Tenemos el mismo ejercicio, ya los datos, las incógnitas, pero aquí en la solución vamos a hacer por composición de fuerzas. Como tenemos 1, 2, 3 y 4 fuerzas, vamos a hacer la composición de esas 4 fuerzas, vamos a hallar una sola fuerza. Entonces, según la segunda ley de Newton, el vector fuerza resultante es igual a masa por el vector aceleración. Como necesito la aceleración, voy a despejar el vector aceleración. Me piden la aceleración, despejo, y vector aceleración es igual al vector fuerza resultante entre la masa del cuerpo. Y aquí vamos a obtener la fuerza resultante, es decir, la composición de todas estas fuerzas mediante la forma analítica. La fuerza F1. Esta fuerza F1 estaría aquí en componentes rectangulares. Viene a ser 0 para el eje X, 16 para el eje Y. Esta fue la fuerza F2 de 22 newtons, esta, que le llamo F2, viene a ser en componentes rectangulares. Menos 22 en el eje X, 0 en el eje Y. La fuerza F3, esta fuerza de color negra, cuyo módulo es de 30 newtons, pero en componentes rectangulares, va a salir 26 en el eje X y menos 15 en el eje Y. ¿Cómo sale ese 26 para el eje X? De la siguiente manera. Tengo que, para hallar este 26, tengo que calcular F de 3 en X. La fuerza 3 en el eje X, ¿cómo lo hacemos eso? El módulo de la fuerza por el coseno del ángulo. En este caso es de 30 grados este ángulo. 30 grados. ¿Ya? El módulo, ¿cuál es el módulo? 30. 30 newtons. Entonces 30 por coseno de 30 me va a salir 26. Y la componente, en cambio, para el eje Y, F3Y, va a ser igual a el módulo de la fuerza, es decir, F, 30 newtons, por el coseno, perdón, no es por el coseno, por el seno, componente en Y en cambio es seno, del ángulo, 30 grados en este caso. ¿Ya? Y ahí va a salir negativo, menos 15 me va a salir, claro, es la componente que está acá, apuntando hacia abajo, por eso sale negativo, menos 15. Con esto vamos ahora al último, a la última fuerza, que es el peso. Peso, vector peso en componentes rectangulares vendría a ser 0 para el eje X y menos 18,8 para el eje Y. ¿Cómo sale el 18,8? Aplicando la fórmula de sacando el módulo del peso. Peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. El módulo del peso es igual a la masa multiplicado por el módulo de la aceleración de la gravedad. La masa es 1,2 y la aceleración de la gravedad es 9,8. Acordarse que la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, multiplicando 1,2 por 9,8, le va a salir en menos 11,8. O sea, aquí le va a salir positivo. Aquí le va a salir positivo, 11,8. Positivo. Pero
¿sí? 11.8 newtons, ¿sí? Vendría a ser el módulo de este vector peso, 11,8. Pero en componentes rectangulares viene a ser 0 para el eje X y menos 11.8 para el eje Y en componentes rectangulares. Luego, trazamos la línea horizontal, sumamos los vectores para hallar la fuerza resultante o fuerza neta, y en el eje X, menos 22 más 26 más 4, en el eje Y, 16 menos 15, 1, ese 1 positivo menos 11.8 menos 10.8. Esta es la fuerza resultante para el ejercicio. Reemplazo aquí. Vamos a reemplazar entonces acá. Permítanme borrar esta parte ya. Y reemplazaríamos en la fórmula que ya estuvimos manejando. Aceleración es igual entonces a fuerza resultante. Reemplazamos por las componentes rectangulares. 4, punto y coma menos 10.8 newtons entre la masa 1,2 kilogramos. Y por último, aceleración, vector aceleración es igual a 3,3 para el eje X, punto y coma menos 9 para el eje Y. ¿Cómo sale este 3,3? Dividiendo 4 para 1,2. Y cómo sale el menos 9 dividiendo menos 10,8 para 1,2. Y vemos que salió la misma respuesta que el ejercicio anterior. Para el eje X salió 3,3 en el ejercicio anterior y para el eje Y salió menos 9. Sino que aquí ya no sale en forma vectorial. En cambio, en el otro ejercicio no salió separado, componente en el eje X y acá no salió componente en el eje Y.